Entonces les recuerdo, estamos en el capítulo 11, se llama La Duquesa Flamenca. Al ver a su capitán y a Morgan lanzarse al abordaje del barco enemigo, que ya no podía huir, los filibusteros se precipitaron tras ellos como un solo hombre. Habían dejado los fusiles, armas inútiles en el combate cuerpo a cuerpo, y empuñado los sables de abordaje y sus pistolas, y se lanzaron con un impetuoso torrente, gritando a pleno pulmón para atemorizar aún más a los españoles. Los anclotes de abordaje fueron echados rápidamente para acercar mejor los dos buques y los primeros filibusteros llegados hasta el Guaprés, impacientes por poner pie en el barco enemigo, se precipitaron sobre las trincas y agarrándose a los foques y descendiendo por las delfineras, se dejaron caer sobre cubierta. Pero allí encontraron una resistencia inesperada. Por las escotillas salían furiosos los españoles, que habían permanecido hasta entonces en las baterías, empuñando espadas y sables de abordaje. Eran por lo menos 100 hombres, mandados por algunos oficiales y por maestres y contramaestres de artillería, dispuestos a ofrecer dura resistencia. En un abrir y cerrar de ojos, se repartieron por el puente, subieron al castillo de proa y se arrojaron sobre los filibusteros, mientras que algunos de ellos se precipitaban por la toldilla de cámara y abrían fuego a quemarropa con los dos cañones de proa, descargando sobre la cubierta de la nave corsaria un verdadero huracán de metralla. El corsario negro no vaciló. Las dos naves se encontraban en aquel momento costado contra costado, unidas fuertemente por los anclotes de abordaje. De un salto, traspasó la mura y se lanzó sobre la cubierta del navío español gritando: ¡A mí, filibusteros! Morgan le siguió, y a él los filibusteros, mientras los gavieros, desde las cofas, crucetas, penoles y flechastes, arrojaban granadas a los españoles al tiempo que abrían fuego desesperadamente contra sus fusiles y pistolas. La lucha se hizo terrible y espantosa. 3 veces condujo el corsario negro a sus hombres al asalto de la cubierta de cámara, en la que se habían reunido 60 o 70 españoles que disparaban con los cañones de proa sobre la toldilla, y 3 veces fueron rechazados. Morgan, por su parte, tampoco conseguía llegar hasta el castillo de proa. Las dos partes combatían con igual furor. A pesar de las grandes pérdidas sufridas por el fuego de los fusileros y de la inferioridad numérica, los españoles resistían heroicamente, decididos a morir antes de rendirse. Las granadas de mano que arrojaban los corsarios desde las gavias de sus buques hacían estragos entre sus filas, pero ni ante esos ataques retrocedían. Los muertos y los heridos se hacinaban en torno a ellos, mas el gran estandarte de España ondeaba majestuoso en lo alto del palo mayor, cuya cruz llameaba con los primeros rayos del sol. Sin embargo, aquella resistencia no podía durar mucho. Los filibusteros, cuya ferocidad aumentaba con la resistencia del enemigo, se lanzaron en un decisivo intento al asalto del castillo y de la toldilla, guiados por sus jefes que combatían en primera línea. Treparon por los flechastes para luego dejarse caer por el cordaje del palo de mesana a través de los obenques de popa. Una vez en las amuras, corrieron por ellas y cayeron por todas partes sobre los últimos defensores de aquel desgraciado navío. El corsario negro rompió aquella muralla de cuerpos humanos y se introdujo entre el último grupo de combatientes. Había tirado el sable de abordaje y empuñaba una espada. La hoja silbaba como una serpiente, batiendo y rechazando cada acero que intentaba alcanzarles en el pecho, al tiempo que hería a sus adversarios a diestra y siniestra. Nadie podía oponer resistencia a aquel brazo ni detener sus estocadas. A su alrededor se abrió un hueco y se encontró en medio de un montón de cadáveres, con los pies bañados en la sangre que corría como un torrente por el plano inclinado de la cubierta. En aquel momento acudió Morgan con un grupo de filibusteros. Ya había conseguido expugnar el castillo de proa y se disponía ahora a acabar con los pocos supervivientes que defendían con furor y desesperación el estandarte del barco, que seguía ondeando en el palo mayor. ¡A la carga sobre los últimos!, gritó. Pero el corsario negro les detuvo gritando a su vez: ¡Filibusteros! El corsario negro vence en la lucha, pero no asesina. El empuje de los hombres del rayo se contuvo, y las armas también, dispuesto a poner fin a la vida de los últimos defensores del navío español.
y se bajaron. «Ríndanse», gritó el corsario, acercándose hacia los españoles que se agrupaban alrededor de la barra del timón. «Quede a salvo la vida de los valientes». Un contramaestre, único superviviente entre los marineros con graduación, se adelantó arrojando su sable de abordaje teñido en sangre. «Hemos sido vencidos», gritó con voz ronca. «Hagan con nosotros lo que crean oportuno». «Tomen sus sables, contramaestres», repuso el corsario. «Hombres tan valerosos y que con tanto encamisamiento defienden la bandera de su lejana patria, merecen toda mi estimación». Luego miró a los supervivientes, sin reparar en el estupor del contramaestre español, muy natural, ya que en aquella clase de luchas era muy raro que los filibusteros concediesen cuartel a los vencidos y aún más libertad sin rescate. De los defensores del navío español, solo quedaban con vida 18 marineros, casi todos ellos heridos. Todos habían arrojado sus armas y esperaban con resignación que se decidiera su suerte. «Morgan», dijo el corsario, «que boten al agua la chalupa grande con víveres para una semana». «¿Vas a dejar libre a estos hombres?», preguntó el lugarteniente del corsario con cierta desilusión. «Exactamente. Me gusta premiar el valor sin fortuna». Al oír estas palabras, el contramaestre avanzó unos pasos diciendo: «Gracias, comandante. Siempre recordaremos la generosidad del corsario negro. Guárdense sus agradecimientos y respóndanme a unas preguntas». «Hable, comandante». «¿De dónde vienen?» «De Veracruz». «¿A qué lugar se dirigían?» «A Maracaibo». «¿Los esperaba el gobernador?», preguntó el corsario negro frunciendo el ceño. «Lo ignoro, señor. Solo nuestro capitán habría podido responder esa pregunta». «Tiene razón. ¿A qué escuadra pertenece este barco?» «A la del almirante Toledo». «¿Lleva algún cargamento en la estiba?» «Balas y pólvora». «Bien, marchen. Son libres». En lugar de obedecer, el contramaestre miró al corsario negro con cierto embarazo. «¿Quieres decirme algo?», preguntó éste. «Que hay otras personas a bordo, señor». «¿Prisioneros, quizás?» «No, mujeres y pajes». «¿Dónde están?» «En el camarote de popa». «¿Quiénes son esas mujeres?» El capitán no dijo nada al respecto, pero creo que entre ellas viene una dama de la nobleza. «¿Quién es esa dama?» «Una duquesa, según creo». «¿En un barco de guerra?», exclamó el corsario con estupor. «¿Y dónde ha embarcado?» «En Veracruz». «Está bien, vendrá con nosotros a la Tortuga, y si quieren la libertad, se pagará el rescate que fije mi tripulación. Ahora marchen, valientes defensores de la patria y de su bandera. Deseo que lleguen felizmente a la costa». «Gracias, señor». Había sido lanzado al agua una gran chalupa provista de víveres para 8 días, fusiles y cierto número de balas. El contramaestre y sus 18 marineros descendieron a la embarcación mientras era arriado el pabellón español y en su lugar se izaba la negra bandera del corsario negro, a la que saludaban con 2 cañonazos. El corsario había subido hasta la proa y miraba la gran chalupa que se alejaba rápidamente dirigiéndose hacia el sur, es decir, hacia la gran bahía de Maracaibo. Cuando la embarcación estuvo muy lejos, descendió lentamente hasta la cubierta murmurando: «¿Y esos hombres son los que mandó ese traidor?» «Perdón. ¿Y estos hombres son los que manda ese traidor?» Miró a los hombres de su tripulación, ocupados en transportar a los heridos a la enfermería del barco y en disponer en las lonas a los cadáveres para arrojarlos después a las aguas, e hizo una seña a Morgan para que se acercase. «Haz saber a mis hombres que renuncio a su favor a la parte que me corresponde de la venta de este barco». «Señor», exclamó el lugarteniente estupefacto, «este barco vale muchísimo dinero, y tú lo sabes». «¿Y qué me importa a mí el dinero?», contestó el corsario despreciativamente. «Si hago la guerra es por motivos puramente personales, no por avides de riquezas. Además, yo ya he cobrado mi parte». «Eso no es cierto, señor». «Lo es. Podría haber llevado a la Tortuga a los 19 prisioneros, que habrían tenido que pagar un rescate para quedar en libertad. Entre todos ellos,
Quizás no habrían podido pagar ni siquiera 1000 pesos. Suficiente para mí. Di a mis hombres que fijen el rescate de la duquesa que se encuentra a bordo de este barco. El gobernador de Veracruz tendrá que pagar si quiere verla de nuevo, y también el de Maracaibo. Los hombres son aficionados al dinero, pero aprecian aún más a su capitán, y te cederán gustosos los prisioneros que hay en el camarote. Se dirigían hacia popa cuando la puerta del camarote se abrió, y en ella apareció una joven, seguida por otras 2 mujeres y por 2 pajes ricamente vestidos. Era una mujercita encantadora, alta, esbelta, elegante, con una piel delicadísima de color blanco ligeramente sonrosado. Ese color que solo tienen las muchachas de los países septentrionales, sobre todo las de la raza anglosajona o nórdica. Sus largos cabellos eran del color del oro pálido y le caían por la espalda, recogidos en una gran trenza adornada con un espléndido lazo azul orlado con perlas. Sus ojos, de corte perfecto y color indefinible, con reflejos de acero bruñido, estaban coronados por unas cejas finísimas y, cosa extraña, negras en lugar de rubias como su cabello. Aquella niña, que eso debía de ser, puesto que no se apreciaba en ella el desarrollo normal de una mujer, vestía un elegante traje de seda azul con un gran cuello de blonda, pero sencillísimo, sin adorno alguno de oro o plata. Su garganta, sin embargo, estaba rodeada de varias sartas de gruesas perlas, cuyo precio debía ascender a algunos miles de pesos. Sus pendientes eran de gruesas esmeraldas, piedras rarísimas en aquel entonces y muy apreciadas. Las 2 mujeres que la seguían, camareras sin duda, eran mulatas, muy bellas las 2, de piel ligeramente bronceada, lo que les confería un extraño tono y ciertos reflejos cobrizos. Igualmente mulatos eran los 2 pajes que iban tras ella. Al ver la cubierta del barco llena de muertos y heridos, de armas y aparejos hechos añicos, de balas de cañón y grandes charcos de sangre, la joven hizo un gesto de horror ante el espantoso espectáculo, como si quisiera volver al camarote para evitar lo que le parecía una siniestra pesadilla. Pero viendo al corsario negro, que se había detenido a 4 pasos, le preguntó con aire de enfado y frunciendo el ceño: ¿Qué es lo que ha sucedido aquí, caballero? Creo que es fácil de comprender, señora, repuso el corsario, a la vez que se inclinaba respetuosamente. Una tremenda batalla que ha acabado mal para los españoles. ¿Quién eres tú? El corsario arrojó lejos de sí la ensangrentada espada y, quitándose galantemente el amplio chambergo, dijo cortésmente: Señora, soy un noble de ultramar. Eso no responde a mi pregunta, dijo la joven, evidentemente complacida por la galantería del corsario negro. Entonces, añadiré que soy el caballero Emilio de Rocanera, señor de Valpenta y de Ventimiglia, aunque normalmente uso un nombre bien distinto. ¿Cuál es ese nombre, caballero? Soy el corsario negro. Al oír estas palabras, un gesto de terror contrajo el rostro de la bella joven y su tez rosada quedó tan blanca como el alabastro. El corsario negro, murmuró estupefacta, el terrible corsario de la Tortuga, el peor enemigo de los españoles. Quizás te equivocas, señora. Puedo combatir a los españoles, pero no tengo motivo para odiarlos. Acabo de dar una prueba de ello a los supervivientes de esta batalla. ¿Ves el lugar donde el mar se confunde con el cielo? Aquel punto negro que parece estar perdido en el espacio. Es una chalupa tripulada por 19 marineros españoles que he dejado en libertad, cuando, por derecho de guerra, habría podido matarlos o retenerlos como prisioneros. ¿Entonces mienten los que aseguran que eres el más cruel corsario de la Tortuga? Quizás, respondió el filibustero. ¿Y qué piensas hacer conmigo, caballero? Ante todo, he de hacerte una pregunta. Hazla. ¿De dónde eres? Flamenca. Duquesa, según tengo entendido.
Cierto, caballero, repuso la muchacha, haciendo patente de su mal humor, como si si le hubiese desagradado que el corsario conociera ya su alto rango social. ¿Tienes inconvenientes en decirme cuál es tu nombre? ¿Es preciso? Es necesario que yo lo sepa si quiero obtener tu libertad. Perdón, es necesario que yo lo sepa si quieres obtener tu libertad. ¿Mi libertad? Ah, sí. Olvidaba que soy tu prisionera. No eres mi prisionera, señora, sino de los filibusteros. Si de mí dependiese, pondría a tu disposición la mejor de mis chalupas y a mis más fieles marineros para que te acompañasen hasta el puerto más cercano. Pero no puedo sustraerme a las leyes de los hermanos de la costa. Gracias, dijo ella con una adorable sonrisa. Me parecía muy extraño que un caballero del noble ducado de Saboya se hubiera convertido en un vulgar ladrón del mar. La palabra puede ser dura para los filibusteros, dijo el corsario frunciendo el ceño. Ladrones de mar. ¿Cuántos vengadores hay entre ellos? ¿Acaso Montbat el exterminador no hacía la guerra para vengar a los pobres indios destruidos por la insaciable sed de riqueza de los aventureros españoles? Quizás algún día puedas saber el motivo por el que un noble súbdito de los duques de Saboya ha venido a hacer estragos en las aguas del Golfo americano. Dime tu nombre, señora. Honorata Willerman, duquesa de Weltenring. Bien, señora. Retírese a su camarote. Nosotros tenemos que cumplir una triste misión, la de sepultar a los héroes que han perecido en esta lucha. Esta tarde la espero para comer a bordo de mi barco. Gracias, caballero, respondió la joven duquesa, ofreciendo al corsario una cándida mano pequeña como la de una chiquilla y de afilados dedos. Hizo una ligera inclinación y se retiró lentamente, pero antes de entrar en el camarote se volvió y, viendo que el corsario negro permanecía inmóvil, con el chambergo aún en la mano, le sonrió por última vez. El filibustero no había hecho el más mínimo movimiento. Sus ojos, más tétricos que de costumbre, estaban fijos en la puerta del camarote y en su frente se dibujaban unas arrugas que denotaban cierta preocupación. Así permaneció durante unos minutos, como absorto en un pensamiento atormentador y como si su mirada siguiera a una huidiza visión. Luego pareció despertar y moviendo la cabeza murmuró: «Locuras». Bueno, y ahí finaliza el capítulo 12.